Hola, soy Teresa Fuyoshi y aquí estoy yo dando mi granito de arena en esta la escuelita del BL, el dibujatón que estamos organizando entre varios ilustradores, dibujantes y diseñadores y artistas. Y bueno, esta parte yo, aparte de que hago podcast, también tengo un cómic que actualizo cada 500 años. Cada luna carmesí se actualiza, no es cierto, cada 5 lunas carmesí se actualizan. Y bueno, como yo me he estado investigando en este cómic, pues quise dar un poco de lo poco que sabía porque realmente es demasiada información y yo solamente voy a darles como las partes básicas. En este caso serían los elementos que componen un world building, creo que lo dije bien, creo. Que compone la fantasía urbana. Pero antes de eso, ¿qué es el world building? World building, porque es tan difícil en inglés. También se llama demiurgia, me parece. Bueno, es la construcción de un mundo que puede ser desde cero o puede que estés basado un poquito en la parte de realidad, pero realmente aquí es de que se va construyendo. Toda historia de ficción tiene un world building, incluso las que están basadas en hechos reales históricos. Realmente el hecho de que se haga una construcción de mundo no quiere decir que sea obligatoriamente desde cero. Se puede dar el caso si le quieres echar un buen deceso, pero realmente puede ser un entorno que tú conoces, referencias de tu vida cotidiana, y a partir de ahí crear algo nuevo, crear un mundo. En sí es toda la parte que es las reglas de ese mundo, la realidad, qué tipo de sistema tiene, si hay magia, si no hay magia, qué tipo de visiones tienen, la cultura, la raza, etcétera, etcétera. Eso se va a ver más adelante, pero sí, es básicamente un mundo completamente propio que tú creas. Eso es, y compone todos estos elementos. Eh, Antes de eso hay un detalle que generalmente cuando estaba investigando esto se menciona el world building blando y el duro. Supuestamente el blando es esta que no tiene tanta estructura, es como que muy sencillo, tiene líneas muy básicas que no requieren tanto detalle y que posiblemente no se necesiten. Por ejemplo, en una película, como es una duración de 3 horas, realmente no es tan necesario que sea tan extensa. Entonces, pues la construcción de su mundo no va a requerir que sea tan detallista, que tenga tanto trasfondo, porque más que nada te vas a perder la historia por estar viendo todo ese detalle. Entonces, para algunos casos es muy conveniente que sea blando, para, por ejemplo, historias más extensas, como la saga del Señor de los Anillos, que es, es el ejemplo que he visto que más usan, porque tiene todo una construcción de un mundo increíble, tiene muy amplio, tiene leyendas, fantasía, mitos, entonces está todo muy bien detallado, tiene mucha estructura y bueno, muchas veces el world building duro incluye el sistema mágico en caso de que tenga magia, cultura, flora, fauna, tiempo, el sistema político, razas, geografía y reglas que son muy claras en ese mundo. En este caso, la fantasía urbana, pues como lo dice la palabra, pertenece al género de la fantasía. La fantasía como tal es un mundo distinto que está creado a partir de la ficción. Sí, es todo esto que tiene elementos fantásticos que, por cierta obviedad, no son reales. Y obviamente, dependiendo de qué tan alejado esté de nuestra realidad, puede considerarse de alta o baja fantasía, aunque eso ya está muy a discusión, como que eh, he estado viendo que no es tan así, pero no voy a meterme en ese tema, es como que nomás ahí se los dejo. A lo que he llegado a yo entender como alta fantasía es toda aquella en el que los elementos fantásticos de ese mundo tienen un gran impacto. Realmente eh, la magia tiene como una influencia muy fuerte, o la tecnología, porque realmente la fantasía no es únicamente la magia, puede simplemente con que sean elementos fantásticos, no propiamente de magia, pues ya considerando fantasía. También en el caso de la alta fantasía,
Estas tienen su propia realidad y sus propias reglas. Estas pueden estar muy bien estructuradas o no, porque ya vemos que en el world building no necesariamente tiene que ser así, pero en la alta fantasía sí tiene que estar un poco más claro cómo es esta realidad, cómo funciona los aspectos fantásticos. En el caso de la baja fantasía, los elementos fantásticos no tienen tanto impacto, no es tan importante si hay elementos fantásticos, pero no influyen en los personajes o en el entorno, no es tan notable. Y también tiene más influencia de la realidad de nuestro mundo, de nuestra realidad. Supuestamente está más apegado a nuestra realidad, pero como había dicho, parece que no es tan así porque muchas creaciones literarias pues se van como de por un lado para otro. A veces te mencionan esto de el mundo primario y secundario. En el caso de estos te mencionan que el mundo primario es nuestro mundo y el mundo secundario es esta realidad de ficción alterna que a mi parecer esto lo utilizan más como para entender este tipo de historias en las que se pasa de un mundo a otro, como los isekais. Pero en el caso de Harry Potter, de Narnia, eh, en los que el personaje tiene una vida normal y de repente pasa por un portal o conoce una sociedad secreta que lo lleva a un mundo mágico o fantástico, se usa más que nada para explicar esta clase de historias y que a veces como que dan a entender que existen en todas los mundos de fantasía y que en algunos casos este mundo fantástico que tiene elementos de alta fantasía generalmente ignoran el mundo primario que es el nuestro o no importa, o en otros que sí están de alguna manera conectados pero no influyen, y otra en la que están combinados, que están físicamente en el mismo lugar pero oculto este mundo secundario del mundo primario, que sería por ejemplo esto de Harry Potter y los animales fantásticos. Ahora bien, ¿cómo funciona la fantasía urbana? He visto que la fantasía urbana lo ubican mucho en la baja fantasía, más que nada porque el aspecto de la magia no tiene tanto impacto o no le dan tanto impacto. Realmente no es algo obligatorio. Esto que yo estoy diciendo es más como un referente que tú puedes usar, pero no es la ley. En el caso de estas en las que el poder mágico causa caos y destrucción o cambia el destino del mundo, realmente no es necesario que se ignore o que no sea de bajo influencia en la fantasía urbana. Puede ser así. Ah, sí, la fantasía épica. He visto que la ponen a veces como aparte de la alta fantasía y baja fantasía. Te la ponen como una especie de viaje del héroe en el que el destino del mundo depende de todo este poder y que va a ser un gran cambio. Entonces es como una influencia muy grande que tiene la magia ahí que va a cambiar el destino de todos los personajes a partir de una aventura increíble. Los únicos elementos que yo veo relevantes de la fantasía urbana sería que precisamente está llevada en un universo industrial, es decir, el urbano. Y bueno, como había mencionado, se relaciona o se vincula con la baja fantasía, porque claro, como uno asume que el medio urbano es algo como muy real, realista, entonces uno se cree que la magia no va a estar tan presente o no va a ser relevante o va a ser algo como muy cotidiano. Pero no es obligatorio que sea de esa manera. Como ya había mencionado, puedes darle más impacto, más influencia. Pero ¿cómo podría crear una historia de fantasía urbana? En el caso de la demiurgia o world building, pues tendrían varias cosas. Como ya había mencionado, está esto de el blando y el duro, y no estoy hablando de cosas sabrosas, lamentablemente, sino de que puedes crear una historia de fantasía urbana que realmente no tenga las reglas tan estrictas, si esa no es tu intención, es decir, si tú
te quieres enfocar en un tema más personal o de romance o de crítica o simplemente una comedia más ligera. Realmente no es necesario que desarrolles tan a fondo la construcción de tu mundo, te puedes basar en algo más blandito. En cambio, si quieres hacer algo más amplio, que tenga como que y ponga inmerso al lector en la historia, entonces posiblemente sí se tenga que investigar un poquito más y ya depende de qué tanto tú quieras estar liberando de información, porque realmente cuando tú creas un mundo no vas a exponer todo lo que creas, en realidad de lo que tú desarrollas en el world building es poner un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Uno de los temas que te podría interesar sería las razas, en caso de que las quieras manejar. Pero tú puedes meter de lo que quieras de las razas. Hasta puedes crear unas nuevas y les puedes poner nombre y razón de ser. Sí te puede tomar un poquito más de tiempo, pero ya es algo que tú puedes tomar a consideración. O puedes tomar las razas que ya se conocen y puedes modificarlos. En mi caso lo que yo hice es que tomé a los vampiros y hice una quimera horrible, asquerosa de vampiros. Ni Crepúsculo se atrevió a tanto. Pero yo la verdad me divertí mucho haciendo eso. Ahorita no se nota tanto porque apenas lleva el primer capítulo, pero sí hice basofias con eso, hice aberraciones con los vampiros. Puedes hacer eso, puedes agarrar una raza y hacer una aberración, será muy divertido. O puedes respetar un poco más la creación original y no irte tan lejos. Otro aspecto sería la geografía. De nuevo, no es obligatorio, puedes hacer todo esto de crear tu propio mapa en este mundo si quieres o basarte en el que ya existe en la vida real y darle unas pequeñas modificaciones. ¿Esto para qué sirve? Pues depende también. Todo depende de la intención que tengas con tu historia. Si no es necesario que haya una noción geográfica, o sea, de que me fui de la ciudad de Tangamandapio a, a Mictlán, pues no. Igual y tal vez si ocupes hacer un pequeño mapa o nada más referencias de cómo se vería el lugar. Es un lugar desértico, es un lugar de selva, es una zona muy industrial, es un pueblito. Serían todas esas referencias. Y si realmente eso va a ser lo único que va a tocar tu historia, pues no es necesario que te armes un mapa. Quizás por gusto, para ti sí lo puedes hacer, pero igual si no lo vas a mostrar, pues no es tan necesario. El caso de la economía, pues más que nada manejan qué tipo de economía manejan. Es por trueque, también se maneja como es en la vida real por moneda, papel moneda, utilizan otro tipo de elementos que sirven para moneda de cambio, no sé, tal vez cristales, tierra, sangre, no sé, ahí lo que se les ocurre. Hombre, si es sangre, la gente se va a morir. Aunque si son fluidos corporales, quizás lo que sería crear una especie de ganado de criaturas que hagan ese líquido y que eso lo usen como moneda de cambio. Sería muy asqueroso y bastante cruel, pero sería algo interesante. No es cierto, no lo hagan. También en caso de que se quiera tomar en cuenta puede ser la cosmología o los sistemas de creencias. Es decir, cómo se creó el mundo o cómo las personas o habitantes de este mundo creen que se hizo este mundo. Es decir, en caso de que tú lo veas necesario, puedes desarrollar en los personajes que tengan un sistema de creencias. Puede ser que sean deístas, panteístas o que no crean en nada. No sé, que crean que hay una deidad de la tierra que les da todo y que cada cierto tiempo si no hacen un sacrificio los matan, no sé, pueden ahí desarrollarlo aparte. En el caso de la política realmente ahí vendría siendo no exactamente lo de partidos,
bueno, se puede mencionar, pero creo que no es algo relevante. Sería más bien el sistema de la sociedad que tienen. Si es una dictadura, es una democracia, si es no sé, un sistema parlamentario, una monarquía, ahí vendría incluido en la parte de la política, también sí vendrían incluidas las ideologías, qué ideologías hay, existen o pueden tener los personajes, no que nada más de repente digan, soy de los seguidores de Cthulhu y creemos en esto, pues cómo viene, cómo se originó esa creencia o esa ideología. La otra sería la flora y fauna. Como es un medio urbano, realmente no sería tan exótico, pero hay que tener en cuenta que en las zonas industriales o urbanas sí hay flora y fauna. Es decir, son los bichitos que a veces están en las casas, las ratas, las mascotas, las flores silvestres o plantas silvestres, las zonas verdes, eso vendría siendo parte de la flora y fauna de una fantasía urbana. Y también se puede desarrollar algo más amplio si no solamente te quieres concentrar en la ciudad, sino que quieres que los personajes vayan afuera del entorno urbano y no sé, se topen con montañas, con un lago, con el mar, una playa y qué hay en la playa, qué animales hay. Otro vendría siendo la cultura. La cultura vendría siendo la identidad, parte de la identidad de los personajes. Ay, siento que lo voy a repetir como me lo han repetido muchas veces en la universidad, pero pues es el conjunto de costumbres, tradiciones, creencias de una zona que tienen cierto grupo de personas y de los cuales estas personas se identifican. Es decir, si por ejemplo tú designas una raza, un cierto tipo de cultura, pongamos por ejemplo los vampiros, que ya tienen una cierta imagen de ser como un poco aristócratas, un poco refinados, de alta clase, que precisamente sus víctimas son personas de alta clase, entonces ya tienen como un cierto rasgo cultural de más o menos hasta qué tipo de estatus tiene o nivel socioeconómico, y de ahí podría venir qué tipo de costumbres tienen, si tienen algún código para morder a sus víctimas, si no lo hacen, si no se avientan nomás a la primera, o si tienen algún tipo de ritual de iniciación, o por ejemplo esta creencia que tienen de no entrar si no les dan permiso. ¿A qué viene? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión mágica? El sistema mágico en este caso sería el conjunto de reglas que rigen la magia, es decir, la magia no está nomás porque sí y no haces las cosas nomás porque sí. Hay un cierto tipo de reglas que por lo general se tiene en cuenta que hay una consecuencia para cada acto o que tiene que haber mínimo una coherencia. Si vas a estar creando cosas de la nada, ¿cuáles son las condiciones para que creas eso de la nada? Se recitan palabras, ocupas algún artefacto, necesitas el poder de tu mente positiva y visualizártelo. ¿Cuáles son los parámetros para que se crea algo de la nada? ¿Y qué consecuencias hay? Este objeto que apareció mágicamente tuvo que ser traído de algún lugar, la magia la toman de ti o del entorno, si ese objeto aparece, qué reacciona, y etcétera, etcétera. Igual quizás no algo tan detallado, pero sí hay que tener en cuenta que tiene que ser un poco coherente cómo ocurre la magia y no que nada más sea un Deus Ex Machina que nada más está por ahí para salvar el momento, para que sea un guionazo, sino que se tiene que hacer este sistema y respetarse. Lo otro sería la cronología y tiempo. En el caso de que quieras hacer una historia muy amplia, serviría mucho que se hiciera una línea de tiempo y que se registre más o menos cuáles son los eventos más significativos de este mundo. Si por ejemplo tú planeas que en el tiempo pasado haya habido alguna revuelta, pues hay que ubicarlo más o menos cuánto tiempo pasó, qué pasó en ese tiempo, qué consecuencias hubo a partir de eso y cómo afecta a la historia de los personajes. En el tiempo en el que estás también hay que saber
ubicar en qué tiempo y espacio está el personaje. Si hay un antes y un después y qué es ese antes y ese después. Igual si el después no te interesa tanto, en el sentido de que si ya se acabó la esperanza de vida del personaje y ya no te interesa saber qué más hay, pues no es necesario desarrollarlo. Pero quizás sí hay que saber qué pasado hay en ese mundo que se puede utilizar para que el personaje interactúe más que nada. Y bueno, ya por último les voy a pasar algunos programas o aplicaciones que te puedan servir para organizarte. Yo ahorita estoy usando uno que se llama Smart Edit Writer. Mi inglés es malísimo, ya sé. Y este lo uso más que nada para, pues para organizarme. Yo realmente tengo una extraña tendencia a poner todo en carpetitas y el programa tiene carpetitas y me encanta porque elijo una y me sale ahí los archivos y si quiero le puedo poner una carpetita a esas carpetitas y así me la paso. Mi mente está muy feliz con ese tipo de organización, así que a mí me funciona bien esa. Si no es tanto de tu agrado, pues también está Campfire, que a esto, la verdad, yo nada más entré tantito, chequé y me fui. Pero lo que he visto está muy bueno. Sirve como una especie de Wikipedia, pero es una Wikipedia para ti. Ahí puedes meter ficha de personajes, puedes hacer más o menos cómo va a estar organizada tu historia, cuántas sagas vas a tener. Creo que también tiene para relaciones, como una especie de esquema de relaciones, pero no me acuerdo bien o si lo estoy confundiendo. No me dan caso, nomás chequenlo. Pero si les interesa, ese también puede ser. Otro es Kanka, que la verdad en ese no me metí tanto, pero parece ser muy parecido a Campfire. Y parece que los que crearon la página estaban más encaminados a hacer campañas, como tipo rol, pero igual te puede servir para que hagas más o menos lo mismo. Te funciona como una Wikipedia también y ahí puedes desarrollar toda tu historia. Y bueno, eso sería todo. Estoy segura que me faltaron muchos detalles, pero esto realmente son nociones súper básicas. Si te interesa empezar en esto de la fantasía urbana o cómo crear un mundo de fantasía urbana, igual en la descripción te voy a poner varios links que son las fuentes que yo consulté y también algunos de esos también te recomiendan programas que yo creo que te pueden servir más. Creo que hay también para hacer mapas en caso que te interesen hacer mapas. Hay más consejos que a mí se me pasaron, pero es un tema muy amplio, yo creo que me iba a tardar como 3 horas, entonces realmente solamente saqué un resumen, pero ahí también en las fuentes que yo consulté te desarrollan más todos esos temas, así que puedes revisarlos cuando gustes. Eso sería todo de mi parte y espero que te la hayas pasado bien. Sale, bye.